Yo odiaba el cine francés, fíjate. ¿Por qué odiabas el cine francés? Si es bonito. Básicamente por prejuicio, porque tenía era a finales de los 70, estaba terminando la Nouvelle Vague, estaba de alguna manera el cine experimental alemán con Fassbinder y Herzog y toda esa gente, pero a nosotros nos gustaba el cine estadounidense que estaba empezando con Spielberg, con Brian De Palma y esas cosas. Hollywood, digamos. Y teníamos, Carola, compañeros que leían el Caballero de Cinema. Entonces llegaban en una edición española que no se entendía un carajo lo que decía. Y venían rayados. Y para mí el epítome era una película que se llamaba El año que viene en Marimbó. ¿Ya? Que a ellos les pareció una obra. Yo la fui a ver y era un plano abierto de 4 minutos de un hotel y encontraba que la película era lenta y se arrastraba y había visto sin aliento y esas cosas. Y era una larga discusión entre quién encontraban al cine francés. Había 4 personajes del cine francés que me caían bien. ¿Ya? 5 en rigor. Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, que era italiana, pero trabajaba en el cine francés. Jean-Paul Belmondo, encontraba que era el bruto más bruto que había. François Truffaut, con los 400 golpes y películas que yo creo que se escapaban un poco de la cuestión. Y Alain Delon. Alain Delon tenía como un aura increíble de gángster. Era un gallo que siendo tan bonito tenía cara de malo. Estupendo. 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 Sí. 88 años tenía. Había ganado justo el premio de la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes. Pero tú sabes que yo no puedo entender, Rodrigo, la política sin haber visto El Gato Pardo, que es de Visconti, el maestro Visconti, que hablaba de el paso de la aristocracia a la burguesía en Italia después de la unificación de Garibaldi. Y ahí estaban Barlan en un basado duelo. en un libro del Gato Pardo. Sí, ¿no? de Tomás y de Lampedusa. La decadencia de la aristocracia italiana, ¿no? O sea, la célebre frase, hay que cambiarlo todo para que nada cambie. Que sigue tan plenamente vigente, digamos. Y había un duelo estilístico entre Burt Lancaster y Alain Delon que a mí me parecía fascinante. Estaba Rocco y su hermano y esas cosas. ¿Tú encontrabas guapo a Alain Delon, no? Sí, pero no es de mi época en realidad. Sí, yo sé. O sea, ayer mi suegra dijo que estaba de luto. Por eso trajimos a Piedad, para que haga el disclosure con pero se ve la Palma de Oro recién, digamos. ¿ya? Recién. ¿80 y cuánto tenía? 88. O sea, para mí es como escuchar a Alain Delon escuchar hablar a mi abuelita, a mi o sea, de esa onda, ¿no? Perdón, pero y algo se exaspera. Bueno, mi sí es suegra ayer verdad. estaba Rodrigo Dique, Yo descubrí el cine francés de los 90 en realidad, con La ciudad de los niños perdidos, por ejemplo, ese tipo de películas, ¿no? Pero antes en realidad no exploré mucho. Sí, Aldo, te fuiste muy atrás. Golpe. A Jean-Paul Belmondo sí, lo vi en algunas porque, bueno, mi papá siempre hablaba de Jean-Paul Belmondo, que era como el Charles Bronson de Francia, ¿no? Exactamente, sí. Alain Delon era más bien como... Pucha, ¿cómo definirlo? Era como Marlon Brando joven, ¿ya? Un gallo que era bonito pero malo. ¿Pero su James Dean, esa onda? James Dean, más o menos, sí. Pero ahí sí que te fuiste para atrás. Bueno, pero a James Dean sí lo ubico porque es norteamericano. Pues, ¿viste? Si tú mismo lo dijiste. Bueno, se murió Alain Delon. ¿Qué le vamos a hacer? Muy amigo de Carlos Monzón, por lo demás, con vinculaciones fuertes y uno siente que se fue. Bueno, después me reconcilié con el cine francés, nunca con El año que viene en Marimbó, que sigo encontrando que es una basura sobredimensionada por los críticos de aquella época. Ay, pero... Eso es. ¿Qué? sí, lapidario. Sí, estamos al lunes. Sí, estamos al lunes. ¿Qué va a hacer? Gasté a mis 17 años, gasté 3 horas en una película francesa de la cual salí fastidiado, digamos. ¿Cuánta plata? El ahorro de la semana. Pero, claro, no había mucha plata en sí, esa. por eso, el ahorro de la pero semana. día lunes. Lamentamos su muerte, eso sí, por supuesto. 88 años tenía. Oye, murió recluido en su mansión. Los últimos años estaba leyendo, estuvo recluido en una mansión al sureste de París. Le dio una CB. Sí, hace un par de años, pero bueno, así terminan de repente la historia de los grandes artistas, en este caso del cine francés. Día lunes estamos con nuestro panel aquí en País ADN, con Carolina Leitao, abogada, alcaldesa de Peñalolén, actual presidenta de la Asociación de Municipalidades de Chile. Estamos con Rodrigo de la Riva, sociólogo, sociodirector de Activa Research, buen cocinero también dice aquí nuestra presentación, aseguran, así dicen. No lo hemos comprobado. No, sí, deberíamos. Y estamos con Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Fundación Chile 21, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Daniel, ¿cómo estás también? Buenos días. Hola, buenos días. Tengo el temor referencial que llegue Daniel y me diga El año que viene en Marimbó era una tremenda película. Pero no, la verdad es que yo de cine
siempre prefiero escuchar para aprender porque no soy muy entendido, pero... No eres cinéfilo, como se dice. No soy cinéfilo, pero bueno, la figura de Alain Delon es tremenda. Entonces, siempre en todos lados. Escuchaba muchos chistes en Francia sobre Alain Delon y, claro, constantemente aparece en las conversaciones. Estás tomando una copa de vino y alguien hace algún gesto y dice, Alain Delon, te dice. Entonces, yo quedaba de repente un poco colgado, así como... Ya, a ver, explícame un poquito para poder... El inentendible humor francés, Daniel. Un poco eso, pero... Tan ausente en el año que viene en Marimbo. Puede ser, pero claro, Gato Pardo es una referencia importante también para comprender el cambio en las sociedades, eso, ¿no? Carolina Dictado, se viene el viento. Estamos preparados, ¿no? Te he visto toda la semana peleando con Enel. La verdad es que yo creo que hay una alternativa, que lo que se tenía que caer ya se cayó y que quede todavía cosas por caer, y yo creo que esa es la segunda alternativa, probablemente es la más cierta. Y obviamente nosotros estamos preparados en el sentido de que al menos todas aquellas cosas que se ven a la vista, digamos que están evidentemente en riesgo, las hemos intervenido. El problema es aquellas cosas que no se ven. Por ejemplo, en el evento anterior hay unos árboles, en el caso de Tobalaba, por ejemplo, que yo los mandé, los habíamos revisado los árboles, nosotros hacemos escaneo, tenemos todo, y los árboles estaban sanos, o sea, desde el punto de vista de la mirada, digamos, de este escaneo que se hace de los árboles. ¿Y por qué se cayeron todos? Y se cayeron como 5, botaron como 7 postes, etcétera. Era que, como ha habido tanta sequía durante tanto tiempo, estos árboles tenían las raíces muy en la superficie. O sea, salían a buscar el agua de riego en el fondo, no las raíces, no hacia aguas subterráneas, que son como son pimientos, son árboles más bien, son autóctonos de la zona, etcétera. Pero la zona de Tobalaba se riega harto porque es un área verde, tiene riego, etcétera. Entonces, todos los árboles, cuando fueron a ver, estaban todas las raíces muy superficiales, y el árbol, con el viento y la fuerza del viento, se cayó. O sea, no estaba... Entonces uno dice, ¿cuántas de esas cosas pueden pasar? Y no lo sabemos, porque eso sí es... O sea, yo puedo saber si un árbol está en mal estado. Cuando cortamos nosotros todo el árbol de Quilín, que fue un escándalo, la gente nos dijo que éramos depredadores de no sé qué, pero un árbol se había caído a la calle, por suerte no arriba de nadie. Dijimos, hay que cortarlos todos, y los cortamos. Mandamos a la viña también, la viña Cousiño, ahí tiene unos árboles que son añosos, digamos, milenarios, centenarios al menos, y también les pedimos que cortaran. De hecho, murió una persona hace un tiempo atrás que le cayó un árbol encima en un evento que iba por ahí por la Avenida Los Presidentes, se hizo y se talaron un montón de árboles. Pero efectivamente, por más que uno pueda prever, siempre hay cosas que no son previsibles. Yo creo que una de ellas es que hay que mirar todo lo que son las redes hoy día, lo que está instalado en las redes. La verdad es que va a ser bien complejo que no vuelva a ocurrir algo, no sé si de la misma envergadura, pero también se contaban el otro día que claro, como se han fortalecido las redes, a veces por el tema de robo de cables y otras cosas, cuando se cae digamos un poste, caen 10 más, porque la tensión que tiene, en el fondo, no es que el árbol sea el poderoso, sino que el mismo cable, que tiene una tensión muy fuerte, hace que vuelan todos los demás, y eso pasó en Lampa, que yo creo que es la comuna que ha tenido mayor afectación, así desde el punto de vista, no solo que tuvo la mayor cantidad de clientes sin luz, pero ese es el efecto. En la práctica parecía una ciudad bombardeada, o sea, tú pasabas por los distintos lugares y todos los postes en el suelo, y hubo que reconstruir la red nuevamente. Carola, pero estuviste en casi todas las reuniones, sí, con Enel, y ahí hay una suerte de péndulo sobre la empresa en términos de revocar la concesión, y es lo que quiero conversar con Rodrigo y con Daniel, en el sentido de que, ¿cuál les parece la mejor solución para un mercado que sigue siendo monopólico y donde estamos entregados, como pasó desde que privatizamos las empresas de servicio, con respecto a cuestiones que son tan básicas como el abastecimiento de la luz, por ejemplo, Rodrigo? ¿Qué hacemos? ¿Abrir un mercado? Ayer Matamaro lo planteaba, abrir el mercado a distintas opciones, estatizarlo. ¿Qué hacemos? A ver, hay un marco legal que establece un contrato y las compañías que postulan a esta concesión, ¿no es cierto?, han de cumplirlo.
Ahora, hay que ver si es de quién es la responsabilidad de este tema de los postes, ¿no? Por ahí mucho se dice que hay una serie de cables que hoy día son propiedad de nadie y que contribuyen a este peso que mencionaba Carolina en los postes y debilitan la infraestructura, por ejemplo. Por lo tanto, ¿qué hacer? Pienso yo, un plan de inversión con planes, con fechas concretas, hitos concretos, que por ejemplo contengan como la solución del despeje aéreo de los postes. Una cosa. Otra cosa, lo hablábamos también en el programa pasado, soterrar los cables. Dicen que es carísimo. Bueno, es carísimo, pero pareciera ser que es necesario. El tema es cuánto tiempo, cuánta inversión y cuántos recursos. El ministro ha dicho, no tengo y no tiene el país recursos para invertir en una solución de esa envergadura. Pero ahí quizás yo llamaría a la empresa interpelada hoy, que es Enel, a ser más propositiva y quizás buscar una salida que implique dar cuenta de que tiene una responsabilidad social, ¿no? Con el espacio y la sociedad en la cual se inserta a hacer sus negocios. Se le da un espacio, se le da un marco legal para operar y también tiene que ser capaz de retribuir a la sociedad. Lo hace obviamente tratando de asegurar la calidad del servicio, pero pareciera ser que hoy día no alcanza. No se está cumpliendo con la base del servicio, que al ser un servicio básico, la base de ese servicio es continuidad. Y la continuidad se ha roto, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo prever eso a futuro? Yo pienso que es con un plan claro de acción, con fechas de ejecución, con compromisos de recursos de la propia empresa, pero también aquí, ojo, el Estado. Y estamos hablando del gobierno nacional y también de los gobiernos locales, ¿no? Aquí los municipios tienen gran participación y la comunidad tiene que también poder tener espacio para opinar y dar ideas para ese plan. Sí, yo quería complementar algo que es bien importante. Primero, aquí todas las empresas fallaron, todas, porque yo que estuve en esta reunión, lo que pasa es que Enel es la que tiene mayor cantidad de clientes y en la región metropolitana, entonces era más visible, pero también está CGE, que también los alcaldes que sufrieron, digamos, la relación y que de hecho también están peleando hoy día en el CERNAC a propósito de las compensaciones, y las empresas que están en regiones. Hay empresas, Frontel, hay varias más, yo no me acuerdo todos los nombres, hay algunas cooperativas también, mira, no hay ninguna que no haya tenido problemas y finalmente se haya demorado la reposición. Y lo otro, yo creo que lo más importante respecto de la respuesta de las empresas es el no haber sido capaces de decir desde el día 1 que no tenían las condiciones para poder reponer el servicio en los tiempos que ellos mismos se comprometieron. El problema que había en esas reuniones era que la empresa decía una cosa y después no cumplía los plazos, y por eso el gobierno le fue poniendo estos plazos y habló de la caducidad y iniciar el proceso de la caducidad de la concesión. Porque si tú desde el día 1 tienes la posibilidad de verificar cuál es tu problema, en segundo lugar, decir, sabe que yo me voy a demorar en esto, y del día 1 decir, sabe que esto no se resuelve en 2 semanas, las decisiones que se toman son distintas. Las personas cuando te están diciendo, no, en la noche vuelve, y tú no sabes si tenés que ir a dormir a la casa de la mamá, tienes niños, el colegio, etcétera. Yo le decía a los vecinos, mire, yo con solo mirar esto, le dije, esto no se va a resolver en menos de una semana, con suerte. Bueno, así fue. En el caso nuestro tuvimos prioridad en algunos casos porque el alimentador y el sector por donde pasaba la electricidad era el alimentador del terminal eléctrico, por lo tanto tenía prioridad para reponer, porque si no significaba todo el drama, digamos, de los buses eléctricos sin carga. Pero en la práctica, todo este tiempo había falta de información y lo que principalmente se dice respecto de la incapacidad de las empresas, y en particular en el caso de Enel, era el no responder a tiempo, el no dar respuestas certeras respecto de lo que tenían, de lo que implicaba lo que tenían que hacer. Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, esto es una concesión monopólica, ¿cómo funcionarán en otros lados? Y estuve averiguando y me decían que en Sao Paulo, que es la misma empresa, estuvieron 20 días sin luz hace un tiempo atrás en un evento de similar naturaleza. Entonces, bueno, yo averiguando, porque dije, bueno, ¿qué pasará con la calidad de servicio de las empresas en otros lados? Porque si pensamos, la posibilidad de que este tipo de eventos se repita es muy alta.
este tipo de eventos y otros más. O sea, estamos hablando aquí de fenómenos climáticos extremos. También en Chile somos un país sísmico, debiéramos estar un poquito más preparados, creo yo, para este tipo de eventos, y no que por un remesón se caen algunos árboles y quedamos de nuevo sin luz. Pero yo iría un poco más allá, porque a mí me parece que el modelo como está presentado en Chile está obsoleto. Y no está obsoleto por la regulación del modelo, sino que por el diseño. Estamos hablando de la provisión de un servicio que es estratégico. Cuando hablamos de estratégico, nos referimos a los servicios que son relacionados con los fines últimos de un país, que es el desarrollo, ¿no es cierto?, la provisión de servicios básicos, lo esencial para la vida. Y dentro de poco van a entrar como servicio público también el Internet. Ojo, por ejemplo, sí. Por ejemplo, ahora ya está la ley, vamos a tener que pensar cómo lo aseguramos. Ahora, si estos son servicios básicos, ¿qué rol debiera tener el Estado frente a estos servicios que son básicos y además estratégicos? Por ahí salió la idea de una empresa estatal. Inmediatamente, cuando el ministro Pardo habló de estos, la misma ministra de Obras Públicas le preguntaron, bueno, ¿qué rol tiene Obras Públicas en esto? ¿Usted ve espacio para esto? Porque de Obras Públicas también dependen concesiones, por ejemplo, como del agua. Dijo, no, empresa pública de esto no puede haber. Pero parece que ahí se agotó la discusión, siendo que entre una empresa completamente estatal y una completamente privada hay un montón de combinaciones posibles. Revisando cómo resuelven otros países desarrollados, que a Chile nos gusta mirar mucho, incluso Estados Unidos, Reino Unido, los modelos más liberales, el Estado sí tiene una participación. En los modelos más liberales hay una participación menor. Todavía hay empresas estatales antiguas que colaboran con las empresas privadas que tienen mayor participación, etc. En otros países de Europa Central y del sur de Europa es el Estado también el que participa. En Francia es principalmente el Estado, es un modelo muy estatista, pero hay otros países que es una combinación. Alemania también tiene una combinación. España también, varios. Y si nosotros nos preguntamos por las empresas que nos dan servicio acá en Chile, el Estado de esos países, el Estado italiano tiene participación en esa empresa, en CGE, el Estado chino también. Entonces estamos con empresas que son estratégicas para nosotros, que en parte son controladas por otros estados. Yo me pregunto acá por los que les gusta la estrategia, la geopolítica, ¿qué piensan de esto? Que bienes, servicios que son estratégicos para un país dependan también de un Estado extranjero. No quiero aquí estar en la tesis del complot, nada, pero quiero decir que nosotros también podríamos hacer algo así. Fijémonos que en Telefónica, por ejemplo, en España, al ser considerado un servicio estratégico, el Estado tuvo participación y fue una transformación de eso, una modificación. Yo creo que tendríamos que en Chile tomarnos más en serio estas cosas y comenzar a discutir en política, de la gran política, cómo vemos esto a 50 años. Queremos seguir con estos servicios que son frágiles. El mercado es muy frágil. Y la mano invisible del mercado y la regulación, el modelo de Estado regulador, tiene sus límites también. Tendremos que ser capaces, como decía Lagua hace tantos años, ¿cierto? ¿Cómo somos capaces de pensar el futuro de esto? Pensar que se nos vienen fenómenos climáticos mucho más duros y es donde francamente hay espacios donde la simple regulación y el funcionamiento del mercado, así como está en Chile, no va a dar abasto. Entonces no se trata de ser estatista acá, se trata de pensar estratégicamente. No nos podemos quedar sin esos servicios. Y el modelo predominante en el mundo no es privado, es mixto. Entonces, si queremos ponernos a la par, a la vanguardia de lo que se está haciendo, pues avancemos en modelos mixtos para los servicios estratégicos. Igual el Estado terminó subvencionando además todo. O sea, los municipios, que es Estado, es plata pública, haciendo un montón de cosas que no nos corresponde, pero que había que hacerlas. No vivamos en una ficción tampoco. Claro, y el gobierno, por otro lado, sacando desde los militares para mover ramas hasta poniendo plata para generadores, para no sé qué, o sea, al final maquinaria, o sea, igual el Estado terminó subvencionando la crisis. Entonces la pregunta es, mejor seamos corresponsables de la crisis entonces, lo que a mí me parece un poquito fuera de lugar estar pensando siempre en la estatización total de esto. No, sí, ese no es el de extremo no vamos a llegar a ninguna parte. Ese no es el modelo. A ver, ¿qué hacen los países que llevan mejor? Son mixtos. Y tampoco se trata que el Estado tenga la participación minoritaria,
o sea, mayoritaria, sino que hay una participación que el Estado puede decidir, puede mover recursos, hay una colaboración. ¿Y quién paga las inversiones? Porque en este caso, por ejemplo, cuando Agua Andina hizo los estanques en Pirque para evitar que Santiago se quedara al menos 48 horas, 72 horas sin agua en un evento de aluviones o de turbiedad del agua, finalmente eso se traspasó a las cuentas del agua de manera... se liquidó, digamos, en un tiempo, pero eso lo pagamos todos nosotros. Digamos, son inversiones que la compañía hace, pero que de alguna manera a todos nos beneficia y todos entendemos que, bueno, un beneficio porque no nos vamos a quedar sin agua. Hay un trato justo. El primer día, hay un trato justo. O sea, hoy día eso no ocurre y es gracias a esa tremenda inversión. Acá la pregunta, cuando se instalaron los medidores digitales, hubo toda una polémica, no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero hace tiempo atrás se empezaron a instalar los medidores digitales y se llegó hasta ahí. A algunas personas se lo instalaron y se detuvo. ¿Por qué? ¿Cuál era la discusión? Yo pregunté, porque ya no me acordaba, y decía que era porque la duda estaba de quién pagaba el medidor digital. Ese cambio. Y se lo querían cargar a los propietarios, digamos, y yo decía, bueno, pero si esto es un beneficio para la empresa. Lo llamamos eufemísticamente el medidor inteligente. Exactamente. Bueno, pero efectivamente hoy día, por ejemplo, toda esta discusión respecto de cuánta gente estaba sin luz, yo te puedo certificar de que lo que decían las cifras que publica la SEC, que son las que las empresas le dan, estaban subrepresentadas respecto de la cantidad de gente que estaba sin luz. Yo lo pude demostrar en mi propia comuna. Un día cuando decía que había tantos clientes y Luis decía, no me cuadra. Y era cosa de contar las manzanas, sumar a la gente y decir, esto no es posible, no cuadra. ¿Y quién tenía la información? Nadie. O sea, eso a mí me parece mucho más complejo todavía. Nadie sabía en realidad cuánta gente había sin luz. Rodrigo, quiero dejar anticipado el tema del segundo bloque. En Pulso Ciudadano, un 79,8% de los encuestados tiene poca confianza en el Poder Judicial, donde hoy comienza a dirimirse el caso Hermosilla, que ha provocado el mayor cisma del Poder Judicial en los últimos años. Así es, pero esa poca confianza no viene hoy día, sino que viene ya de un tiempo largo, ¿no? A la fecha. No ha logrado repuntar el Poder Judicial en recuperar la confianza de la ciudadanía. Y con esto menos, probablemente. Exactamente. Oye, Maletec, especialistas en soluciones de custodia, mobiliario y equipamiento, te invitan a conocer las nuevas barreras de contención para inundaciones, además de todos sus lockers con armado fácil que te ahorrarán espacio y costos en el transporte y despacho. Encuéntralos en maletec.cl. Y este invierno en Prosegur Alarms no solo protegen tu hogar, también lo aseguran con Mapfre. Contrata tu alarma desde 29,000 pesos en mensualidad y obtén un 60% de descuento en la instalación con tu seguro gratis para hogar o negocio. Cotiza ahora llamando al 600-580-6000 o en prosegur.cl. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Ahora tendrás más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y gestiona la solicitud de tus trabajadores de manera fácil e intuitiva con Talana, que es la plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Talana, junto a Carolina Leitao, Rodrigo de la Riva y Daniel Grimaldi, estamos haciendo esta mañana País ADN. Prepárate un café y súmate a la conversación. Ya regresamos con más País ADN en la 91.7. Carolina Leitao, Rodrigo de la Riva, Daniel Grimaldi están haciendo esta mañana con nosotros País ADN. Oye, hoy tuvimos un fin de semana lamentablemente con un saldo bastante negativo en términos de homicidios. 9 a nivel país, 8 de ellos en la región metropolitana. Algo que nos deja una vez más pensando cómo vamos a avanzar en la lucha contra el crimen, contra la inseguridad también que siente la población. Daniel, ¿cómo ves tú la dificultad que estamos viviendo en términos de... no sé si solamente decir la seguridad, sino que también el combate contra bandas muchas veces estos asesinatos también son ajustes de cuentas, cosas a las que no hemos estado muy acostumbrados los chilenos hasta hace solo algunos años? Sí, mira, varias veces lo hemos dicho acá que las bandas y las acciones criminales tienen la característica que mutan muy rápidamente. Entonces el Estado siempre va un poco más lento y para poder emprender acciones más rápidas, más precisas, se requiere un marco legal distinto. Hay 32 proyectos de ley que están en el Congreso, que avanzan lento. Ahí hay... Que se llama Fast Track.
Fast track, claro, pero imaginemos si está en El concepto fast, rápido. Imaginemos si están en versión ¿Qué es lo que normal. entendemos por rápido? Sí, aún así, claro. Aún así, si se pusieran en marcha y los tuviéramos, tardaría un buen tiempo en dar efecto. Siempre los buenos resultados en materia de seguridad tardan algunos años y estamos todavía en esa ola que esto está creciendo, las bandas están peleando entre ellos por disputas territoriales. Esto tiene muchas dinámicas de disputas territoriales por mercados ilícitos, drogas y otras cosas que están ahí. Entonces uno se pregunta qué se puede hacer en lo situacional, concreto, rápido ya. Y ahí es donde uno echa de menos una acción mucho más coordinada de Carabineros, la PDI, de manera de cerrar espacios al crimen. Es decir, si hay la idea que en tal parte se está traficando, que hay circulación de mercancías ilícitas, hacer una especie de redada puntual. No se trata de hacer un tremendo plan barrido de toda la ciudad, sino que algo más puntual. Pero la dificultad de eso es que también se cambia rápidamente el espacio. O sea, una banda que está pensando dónde puede ejercer su mercado cambia rápidamente de lugar cuando ve a la policía en una parte. Entonces, no es fácil y las medidas que dan resultados son más a mediano plazo. Pero, por ejemplo, creo que no hay que dejar de mantener el control constante en ciertos territorios que han sido complejos. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en la Araucanía, por ejemplo. Hice el ejercicio me demoré un poco más, pero me fui recorriendo desde Tirúa a Cañete. Una zona que por tiempo atrás conocí mucho porque me tocó trabajar por esa zona. Y estamos todavía en estado de excepción constitucional ahí. Y la verdad es que vi muy poco control. No me controlaron en ninguna parte. Había de repente una camioneta de carabineros, una tanqueta, pero no vi personal, ni militar, ni policial, controlando abajo. Es un territorio bastante largo. A lo mejor está todo en calma, pero cuando murieron los 3 carabineros, estaba también todo en calma. Se suponía. Entonces, creo yo que tal vez, a lo mejor me estoy equivocando, hace falta no bajar los brazos en ciertos lugares. Esto muta muy rápido. En la zona de Arauco, si bien es cierto, se controlaron ciertas tomas de terreno, la violencia más patente que habían cuando se decidió el estado de excepción constitucional, pero esto mutó rápidamente hacia otras cosas. Por ejemplo, hay caletas pequeñas donde han dejado de ser ya hace un buen tiempo lugares de esparcimiento, lugares de vacaciones, y se han transformado en espacios de circulación, como por ejemplo la famosa caleta Quirico. Pasé por ahí, no vi ningún tipo de control de nada. Y por ahí hay informes que pasan mercancías y los datos que hay disponibles muestran que en Arauco ha subido la incautación de drogas y se sabe qué pasa por ahí. Entonces, para mí incluso esos problemas no tienen relación con causas indígenas, no es un conflicto etnopolítico el que hay en esta zona. Solo para poner el ejemplo, yo sé que los 9 homicidios son principalmente en Santiago, pero para focalizarnos, o sea, cuando mejora en una parte, hay que mantener igual el control por mucho tiempo, porque el crimen muta rápidamente y hay que ser bastante conscientes de estas dinámicas. Rodrigo, la última vez que estuvimos aquí, desembocamos en una polémica sobre dónde ubicar la cárcel de alta seguridad. Lo que con el correr del tiempo demostró que era una suerte de polémica rara y extraña para resolver el tema que más preocupa a la ciudadanía, ¿no? Sí, esa es una de las medidas para contrarrestar lo que vemos como el principal problema del país. Yo siempre me remito al Pulso Ciudadano porque ahí nos entrega datos relevantes. Hoy día el 52% de la población declara que el principal problema es la delincuencia. Entonces es un hecho. Y el gobierno ha tomado ello, y la sociedad entera y todos los poderes han tomado ello como una prioridad. Tenemos otro dato en el Pulso, es si es que en los últimos
3 meses, ¿has tú o alguien de tu hogar ha sido víctima de algún asalto o robo? Y eso estamos en un 42%. O sea, eso ya es una declaración de un hecho. Una cosa es la percepción, ¿no? Por lo que yo me informo, veo, ¿no? Y ese es un 52% que dice la delincuencia es un problema, y otra cosa es un relato de lo que realmente me pasó a mí. Y hay un 42% de personas que dice esto me pasó a mí en los últimos 3 meses. Y en ese me pasó a mí le pasa mucho más a población de estratos medios bajos, ¿ok? Ese es un punto relevante, y donde la diferencia es mayor es por la variable de género. Las mujeres declaran en un 10% más que han sido víctimas de asalto o robo que los hombres. Las mujeres dicen, un 47% de las mujeres dicen, fui víctima de asalto o robo en los últimos 3 meses versus un 37% de los hombres. Por lo tanto, el problema está, va increciendo lamentablemente, y lo que se requiere aquí es un plan y consistencia, ¿no? Entre los planes está la cárcel, como mencionas tú, Aldo, pero es una de las variables. La otra está la puesta efectiva de dotación policial en labores de vigilancia y control. Tenemos un total de 60.000 efectivos policiales, exclusivamente carabineros, más 12.000 PDI, son 72.000. Eso nos da más o menos cerca de 290 efectivos policiales por cada 100.000 habitantes. En el mundo el promedio son 300 efectivos policiales cada 100.000 habitantes. Sin embargo, tenemos una tasa en carabineros de licencia del 52%. ¿Qué implica eso? Que en realidad no tenemos 290, 280 efectivos policiales en las calles, sino que tenemos regularmente la mitad, 140. Ante ello, otra de las medidas que se ha tomado, y lo vimos en la semana pasada, que fue disponer de 900 carabineros nuevos en labores de vigilancia y control, que pareciera ser que estaban realizando labores administrativas u otras labores. Con ello uno contribuye a esta labor de control. Está el plan, ¿no es cierto?, Calle sin violencia. Calle sin violencia, que bueno, ha sido criticada, pero indistintamente si ha dado el efecto. Como tú bien dijiste, Daniel, esto es progresivo, no es algo inmediato. Lo importante es que sea consistente. Ir ahí a las células donde se produce la mayor cantidad de delitos. Carabineros de Chile y PDI tienen georreferenciado todos los lugares donde se producen incidencias delictuales, ¿no? Y por lo tanto puede con ello priorizar su accionar, ¿no? Se mueven las bandas organizadas, se mueven, por supuesto, pero en el proceso se va debilitando. Distinto sería que no se hiciera nada. El tema es que se están haciendo cosas. 58 proyectos del gobierno se han presentado en materia de seguridad. Eso es un súper avance en materia de delincuencia y da cuenta de que se está tomando el tema con seriedad. ¿Qué más hacer? Yo diría que es invertir en tecnología, que también se ha invertido en tecnología. Entiendo que el presupuesto nacional de seguridad es más de 30.000 millones de pesos, lo cual no es menor, y eso implica nuevas patrullas, que hace un tiempo también, por ejemplo, se implementaron nuevas patrullas para carabineros. Se están haciendo cosas, es un problema que claramente está desbordando a la sociedad actual, y no solo la chilena, sino que en toda América Latina. El tema aquí es consistencia y en qué medida podamos en el mediano, largo plazo poder solucionar esto. Cuando se hizo la evaluación del plan Calle sin Violencia, se vio que había tenido resultados en la mayoría de las regiones en las que se implementó, pero en el caso de la región metropolitana no había tenido los resultados esperados. Y eso es más que obvio, porque en la práctica se definió el plan focalizado a algunas comunas. Y todos sabemos, lo dijimos desde el día 1, que la delincuencia no tiene límites administrativos. Entonces era obvio. Yo lo dije acá cuando se anunció el plan, que la crítica que hacíamos los alcaldes era que además los alcaldes andaban peleando el plan. O sea, a mí no me tocó y había justo un homicidio en esa comuna y todo. Bueno, ahí se dijo que en realidad no era posible. Yo digo, ¿para qué lo anuncian por comuna? Si al final el grupo ECO va a estar donde hay un homicidio y donde se va a priorizar. ¿Qué es lo que era? Era aclarar los homicidios, porque al aclarar el homicidio permite detener personas,
condenarlas y sacarlas de circulación. Lo que había era una cantidad, lo que había aumentado, aparte de aumentar el número de homicidios en la región metropolitana, era la cantidad de homicidios sin ser esclarecidos, es decir, sin un imputado conocido. Y eso hace que se sigan prolongando en el tiempo y se sigan desarrollando. ¿Qué es lo que hay ahora? Cuando se hizo un análisis, el último dato es que hoy se han esclarecido el 37% de los homicidios. Eso igual es harto en términos de que estábamos en un 5%, creo, un 3%. Ahora, igual es poco todavía, debería ser al menos más del 50%. Y eso implica dos cosas. Uno es que, claro, cuando dice 8 homicidios el fin de semana, hay que ver de qué se trata, porque uno es un homicidio, por decirlo así, ocasional, es decir, un señor que lo asaltaron, lo van a asaltar y le robaron y en el fondo terminó muerto, porque hoy día los delincuentes son más violentos y están dispuestos a matar por un celular, por lo que sea. Y otra cosa distinta son los casos de ajustes de cuenta y que son casos bastante más fáciles, entre comillas, de perseguir. ¿Y por qué yo digo que son más fáciles? Yo tuve el fin de semana o semana pasada, entre 2 o 3 días, 2 situaciones donde, claro, no falleció nadie, pero hubo disparos y los 2 vinculados a ajustes de cuenta. Los 2 casos conocidos. Los 2 situaciones donde se andan buscando para matarse. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace ahí? ¿Esperamos que se maten para que llegue el grupo ECO? ¿O lo que yo hablaba con las policías, le decía, mira, este caso yo lo relevé hace meses atrás, donde dijimos que esto iba a ocurrir? Y fueron a dispararle a un sujeto que tenía antecedentes, etcétera, a su casa, más encima día el niño, todos los niños jugando en una cancha y se vienen a buscar al tipo. Y digo, pero este caso yo lo relevé hace muchos meses atrás. Entonces, la pregunta es, ¿qué cantidad o disposición también hay de poder abordar estos casos? Porque es obvio que iban a terminar matando a alguien. En ese caso y en otro, que lo que nos dicen los vecinos y la otra situación es que hay situaciones muy normalizadas. Por ejemplo, cuando ocurrió este hecho, vecinos, no, si esto viene ocurriendo hace días. Y yo digo, ¿por qué no nos dijeron? La gente tiene normalizado los disparos, tiene normalizado los ajustes de cuentas en muchos barrios. Y eso es muy complejo porque yo no tengo cómo prever algo o alertar a alguien si no me avisan. Entonces, a nosotros para activar, alertar, buscar cámaras, aportar, decir, oye, mira, andan buscando a este, al otro, cómo se llama, etcétera. Y yo creo que ahí la principal misión, porque homicidios van a seguir ocurriendo. O sea, antes estaba menos visibilizado además. Yo lo digo porque nosotros tuvimos en su tiempo ajustes de cuentas complejos en nuestra comuna y donde la fiscalía se focalizó, encontró a las bandas y hoy día estas personas están presas. O sea, y hubo homicidios frustrados que después se lograron aclarar, pero porque hubo un trabajo de la Fiscalía Oriente en ese caso, que claro, era un trabajo mucho más focalizado porque no eran tantos lugares donde lograron resultados. Yo creo que hoy día lo que hay que hacer es todo lo que viene es fortalecer la denuncia anónima en los barrios, desnormalizar situaciones de los barrios para que la gente entregue información y por supuesto muy importante que este grupo ECO, que hoy día se amplió a armas y delitos violentos, tenga mayor capacidad, eficacia en la persecución del delito, porque eso es lo que va a sacar, o sea, eso es lo único que puede disminuir en el fondo la cantidad de homicidios, es sacar armas de circulación, detener a personas que se dedican a esto de manera frecuente y por supuesto condenarla y ahí viene el tema de la cárcel porque en la práctica si siguen organizándose en la cárcel obviamente que van a salir otros. Entonces a veces lo que nos ha pasado muchas veces es que detienen al líder y después viene la venganza de los familiares con los otros, entonces se siguen disparando y se siguen pegando por un buen tiempo. Sí, eso es bien complejo, además pensando en cómo poder perseguir, me imagino, la criminalidad. Ahora, ¿qué hacemos también con la ciudadanía y la sensación que tienen? No sé cómo lo ven ustedes, cómo esto se ha convertido en un problema país en general, si vienen las elecciones además, donde este es uno de los temas principales. ¿Cómo poder contrarrestar la sensación de inseguridad cuando esto sigue pasando y sigue pasando, como decía Carolina? Ahí yo creo que somos todos los que tenemos que contribuir a eso. No sembrar el pánico es una cosa. Los medios de comunicación tienen harta responsabilidad en esto, en informar de manera precisa, sin espectacularizar lo que está sucediendo. Y por otra parte, ser también conscientes de las cosas que se están haciendo bien. Por ejemplo, en prevención del delito hay cosas que se están haciendo muy bien, pero los resultados son
a mediano plazo. El trabajo en poblaciones, el tratar de poner barreras de contención a que niños estén pasando a las bandas. Eso se está haciendo y es muy bueno, pero lo que va a suceder es que el próximo gobierno o el sucesivo va a cosechar eso que se está sembrando ahora. Y hay una cosa positiva también, es que hay un acuerdo transversal en lo que se tiene que hacer. Yo diría que hay un acuerdo político mucho más importante de lo que había antes en cuál es el camino a seguir. Por una parte están las políticas de prevención del delito, y que son políticas que, como lo he dicho, dan resultado a mediano y largo plazo, y eso se está haciendo bien, y donde estamos en falencia son en el control situacional del delito ahora. Y ahí tal vez hay que analizar con mayor detención la aplicación de medidas de fuerza un poco más enérgicas. No significa aquí poner la fuerza bruta ni tirar una bomba atómica, sino que se necesita algo mucho más quirúrgico, algo más preciso. Ahora, para que mejore la sensación de inseguridad tenemos que tener un clima país distinto. La gente no se siente solamente insegura cuando ve crimen todos los días en los medios de comunicación, los matinales tienen en la mañana, ¿no es cierto?, una pauta de esto. Constantemente, mientras más público esté viendo esto, más mantiene la noticia ahí. Hay algo interesante que pasa en el cerebro con la gente cuando observamos violencia, y es que genera también ciertos niveles de dopamina, que es atractivo. Entonces, para los medios de comunicación que viven de las audiencias, también es rentable para ganar más audiencias, poner más violencia. El observar violencia constantemente, el estar expuesto, también tiene impacto en nuestros niveles de ansiedad y depresión. Y es fuerte. El año pasado hicimos una encuesta en Chile 21, en la región metropolitana, dentro de las 34 comunas, y aplicamos una pregunta. O sea, la encuesta era sobre percepción de violencia incluso más allá del crimen. ¿Cómo usted considera que la sociedad se ha vuelto más violenta? Y como trabajamos también con un equipo de salud mental en definir algunas preguntas, pusimos una pregunta que el PQ4 es una pregunta internacional que identifica síntomas de ansiedad y depresión. Y resulta que el 64% de la muestra tenía síntomas de ansiedad y un 12% de depresión severa. Y lo que muestra el resultado es que a mayor niveles de ansiedad y depresión, mayor percepción de violencia. La gente que tenía depresión había sido objeto de violencia y percibía más violencia en la sociedad. Entonces, ojo con la manera en que estamos mostrando, la manera en que hablamos de la violencia también. Solamente para terminar, es distinto ver cuando en un noticiario internacional, por ejemplo, hablan sobre un caso de violencia sin una musiquita atrás que está, digamos, poniendo en suspenso, sin efectos especiales, y comparémosla con lo que está pasando en Chile en los canales que más audiencia tienen cuando muestran la violencia. Hay efectos especiales, hay cambios de luces súper rápido, y eso en el espectador produce un efecto en el cerebro. Y eso aumenta los niveles de ansiedad también. Y por último, cuando los que están al mando, es decir, la clase política, las policías, no se ponen de acuerdo o no muestran un cierto grado de acuerdo y de pacificación, también eso produce ansiedad en las personas. Chuta, ¿a quién voy a recurrir? Entonces, aquí todos tenemos responsabilidad en bajar un poquito la tensión y en la forma en la cual hablamos sobre la violencia. Pucha, nos quedan 2 minutos. Quería hablar con usted de un tema profundo, pero me voy a tener que quedar solo con el titular. Rodrigo, ¿qué es para ti el caso Isabel Amor? Isabel Amor. ¿Sí? Me pillaste absolutamente. No. Caso Cernamec. Cernamec, sí. Okay, cuyo padre exactamente. tenía el campamento médico en Estadio Nacional el 73. Ya, me ubiqué, efectivamente. Bueno, se dice que por alta dirección cumplía con todos los requisitos y por esa sola razón ella legítimamente estaba en ese cargo. Pero es difícil emitir un juicio donde se combina el mérito personal versus el historial familiar. Sí, son dos personas distintas y cada quien se hace cargo de su responsabilidad. No sé si es heredable los males que una persona pueda haber hecho a otras personas, a su descendencia. Creo que es cuestionable al menos. Carolina, es solo el titular, acuérdate. Error no forzado.
De parte del gobierno. Sí, yo creo. Finalmente, todo lo que... A ver, yo hablando desde el punto de vista político, todo el efecto que produjo una decisión que puede tener una explicación o no y todo, finalmente le da al gobierno un tema en contra, digamos, que lo cuestiona, columnas, miles de cosas. Finalmente creo que en la práctica, cuando uno toma una decisión y no pondera las consecuencias que esa decisión puede tener, finalmente hay un daño que se está haciendo a la... O sea, creo que tratar de resolver el problema produjo más problemas que en sí mismo podría haberse resuelto de otra manera. Pero un tema también profundo desde el punto de vista de los derechos humanos y alguien que tiene la convicción de que su padre vinculado a la tortura es inocente. Por eso digo que es un error no forzado. Eso me parece, coincido con ambos, que hay que separar las cosas, las responsabilidades son individuales. Ahora, si es una persona que está expuesta a un cargo público, que tiene la confianza del presidente de la República, que ha utilizado su cargo para una defensa, como el caso de Macaya, obviamente está mal, pero me parece que aquí no está tan claro que haya hecho eso, sino que por el hecho de decir que ama a su padre y que confía en él, eso yo creo que cualquier hijo que no ha sido dañado por su padre tiende a hacer eso naturalmente, es casi parte de las leyes de la naturaleza. Pucha, nos quedamos solo en el titular, es un tema que... Pero sigue dando. Muchas gracias como siempre, Rodrigo de la Riva. Muchas gracias a Daniel ustedes. Grimaldi, Carolina Leitao, por Gracias. la altura del debate esta mañana en País ADN.